Bendiciones, queridos hermanos, muy buenos días en este nuevo día del Señor, compartiendo la palabra de Dios. Para mí es un privilegio poder estar desde mi hogar compartiendo esta palabra, y sé que vos estás ahí en tu casa, en tu hogar, pero cuánto anhelamos poder estar en el edificio de la Primera Bautista de Rosario. Aunque los bancos puedan estar vacíos en estos momentos. Como dice Efesios capítulo 2, versículo 6, pero Dios a vos y a mí, a su iglesia, nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Los crees? Estas riquezas que tenemos disponibles en Cristo, las hallamos en la palabra de Dios. Hoy vamos a estar viendo la carta de Efesios en el capítulo 4, versículos del 1 al 16. Me permití, vamos a entregar la reunión al Señor. Papá, te damos gracias por este día, te damos gracias, Señor, porque tú nos acompañaste, porque estás con nosotros. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos instruya y la palabra, Señor, que viene a nuestras vidas, Señor, sea que nos edifique, nos exhorte, nos anime, nos consuele y nos fortalezca. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, por cada una de sus familias, y pongo mi vida y nuestras vidas para que seamos sensibles a tu voz, Espíritu Santo. Te anhelamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta epístola, esta carta, fue escrita a un grupo de cristianos, a la iglesia que se reunía en la ciudad de Éfeso, pero también es para nosotros hoy. La palabra posición fue una palabra clave en Efesios, porque Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. El creyente tiene el privilegio hoy de entrar y poseer todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Pero ahora hemos llegado a la parte práctica, a nuestros deberes, a nuestro compromiso, a nuestro comportamiento. El primer punto en el que quiero hablar es la manera de andar dignamente de la iglesia. Es la exhibición del hombre nuevo. Y en el capítulo 4, versículo 1, vamos a leer: Yo, pues, preso en el Señor, dice Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. La palabra pues es conectiva, es una palabra de transición, que quiere decir en vista de todo lo que Dios ha hecho por el creyente y que hemos visto en los capítulos anteriores en esta epístola. Pablo, a pesar que era un prisionero a causa de su posición en Cristo, hace una invitación. Es el ruego delicado del que trata de persuadir con amor y que hay un mejor camino, que hay una mejor manera de andar. Cada uno de nosotros hemos fallado en guardar el estándar de Dios. Hemos pecado, hemos infringido su ley, pero por la gracia de Dios nos damos cuenta de la realidad de nuestra condición a la luz de la santidad infinita y perfecta de Dios. La condición natural del hombre es grave. Todos nosotros, sin excepción alguna, somos pecadores delante de Dios y estamos separados de Dios y vivimos en oposición a Él. Aunque podamos llegar a entender y hasta querer remediar esto que está mal, nuestras obras, por más buenas que sean, se quedan cortas a la luz de la santidad de Dios. Pero la Biblia también dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, Jesús. Él cumplió en guardar ese estándar de Dios con su justicia y su mérito, y lo depositó gratuitamente en tu cuenta. Es por fe si lo recibís, es por fe en Jesús. Las religiones que el hombre se ha formulado para llegar a Dios son insuficientes y hasta rechazan la obra de Jesucristo. Ningún ser humano natural es hijo o es hija de Dios.
todo ser humano es creación de Dios, pero no hijo. Te pregunto, ¿sos un hijo? ¿Sos una hija de Dios? Si no es así, te ruego que consideres este momento, este día. Hoy aún hay tiempo para que te humilles, para que te postres delante de Dios, para recibir su perdón y recibir salvación. Es una buena noticia. Es la noticia de esperanza que tenemos nosotros los pecadores. Arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra fe en Cristo y en la obra de salvación que Él hizo por vos, por mí, y consumado fue en la cruz, dando su vida, derramando su sangre para rescatarnos y acercarnos a Dios. Vení a los pies de Cristo. Te animo a que recibas la salvación que nos da a los pecadores arrepentidos. Entonces, al tomar este paso de fe que Él mismo nos da, ahora que hemos sido hechos hijos de Dios a través de la fe en Jesús, debemos vivir como tales. Ahora que hemos sido declarados justos por el Hijo, hemos sido declarados santos, ahora que hemos recibido esa justificación, ahora que esos recursos han sido depositados en nuestra vida, ahora nosotros debemos buscar vivir de tal manera y en cercanía y en relación con Dios, en común intimidad con Él. Es un llamado a vivir en un nivel acorde con la posición que tenemos en Cristo. Filipenses 1:27, Pablo dijo: solamente procuren que su manera de vivir esté de acuerdo con el Evangelio de Cristo. También en Colosenses 1:10, así podrán comportarse como deben hacerlo los que son del Señor, haciendo siempre lo que a Él le agrada, dando frutos de toda clase de buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Posiblemente la gente de tu alrededor estará evaluando si sos un verdadero hijo de Dios por la fe en Cristo. Sería bueno preguntarte si lo estás haciendo así. Y la única forma en que pueden saberlo es por tu manera de vivir. ¿Por dónde andás? Como dijo el apóstol Juan, en primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Vivís a la luz de la palabra de Dios? Ya que tenemos tal abundancia de recursos espirituales, sería necio para nosotros vivir de la manera como vivíamos antes de Cristo. Sería necio continuar viviendo de la misma manera. Una persona con escasos recursos económicos se entera que recibe una herencia, que es el heredero de una gran fortuna. Es ilógico que siga viviendo bajo un puente, por ejemplo. Pablo nos rogó que viviéramos una vida digna del Evangelio. El nuevo hombre debe exhibirse, mostrarse a sí mismo aquí en la tierra. El segundo punto es cómo caminar. Para eso vamos a leer en el versículo 2 de Efesios 4. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Las palabras que menciona Pablo son 4 atributos que deberían marcar la vida de las personas que están caminando como es digno. Deben marcar nuestra vida. No los podemos fabricar, deben ser hechos en nosotros a través de la obra del Espíritu Santo. La humildad. Una mente que no es altiva. Es lo opuesto al orgullo. En Filipenses 2:3
Dice, nada debemos hacer por rivalidad o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y el Señor Jesucristo se caracterizó por su humildad. Recordemos que dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dice Mateo 11:29. Hoy en día, en nuestra cultura, es escasa, ¿no? Y hasta es vista como una debilidad, pero es una fortaleza. Es una fortaleza porque entendemos quiénes somos realmente, pecadores. Ya que ahora entendemos quiénes somos, nuestra verdadera condición. Ahora vemos quién es nuestro Dios. Y podemos decir como Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. La segunda palabra, mansedumbre, o sea, de amabilidad y benignidad de carácter, tampoco es debilidad. La Biblia describe a la mansedumbre como una disposición a cumplir la voluntad de Dios. No importa cuál sea el costo. La mansedumbre consiste en inclinarse ante la voluntad de Dios. Algunos piensan que es ser como una alfombra, que todos pasan por encima y se limpian los pies, pero es falso. Jesús dijo de sí mismo que aprendamos de él. Jesús fue puesto en una cruz, no fue porque lo agarraron, lo tomaron, él puso su vida. Él quiso hacerlo. Jesús es nuestro ejemplo. La tercera palabra, paciencia, y es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse, o la facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Pero se encuentra en el fruto del Espíritu Santo, como podemos ver en Gálatas 5:2. También nos dice, soportando los unos a los otros en amor. Quiere decir el controlarse a uno mismo en una actitud de amor. Y en Colosenses 3, capítulo 13, completa la idea diciendo, pórtense unos a otros y perdónense. Si alguno tiene una queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Dios sabe cómo somos. Nos dice esto porque nos cuesta. Si fuera fácil no tendría que decirnos nada. No es tan fácil. Para nada fácil. Pero algunas personas podríamos decir que son difíciles de soportar, que son difíciles de amar. Si somos honestos podemos tener hasta una lista de personas. Pero, ¿sabes que vos también estás en esa lista de alguien más? Somos difíciles de amar, pero Dios nos amó. Y si Él nos amó, ¿por qué nosotros no podemos amar a los demás? Cuesta. Es seguir el ejemplo de Dios. La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, pero que da gracia a los humildes. Quiero que Dios me dé de su gracia, que no me resista. Quiero seguir el ejemplo de Jesús. Quiero amar como Jesús ama. Habla de un solo espíritu. Se refiere al Espíritu Santo, que bautiza a cada creyente en el cuerpo de Cristo. La obra del Espíritu consiste en unir a los creyentes en Cristo. Esta es la unidad que se le pide al creyente que conserve. Somos como esas vasijas de barro. En nosotros reside el Espíritu Santo, lo que hace que seamos dignos. No podemos ser mansos en nuestras propias fuerzas. Necesitamos rendirnos al Espíritu Santo para poder andar en humildad, mansedumbre, paciencia, amor. El tercer punto que quiero que veamos es que debemos procurar mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No podemos
ser pasivos, neutrales. Tenemos que buscar, que perseguir, que querer la unidad del Espíritu. La unidad no es algo que suceda por sí sola. Si todos nos quedamos pasivamente sentados sin hacer nada, no va a haber unidad. Es algo que Dios nos da, pero nosotros tenemos que guardar. En Romanos 14, 19 dice, por lo tanto, sigamos lo que... Perdón, se me fue el versículo. Por lo tanto, sigamos lo que contribuye a la paz, a la mutua edificación, para tratar duramente de guardar la unidad, de llevarnos bien, de soportarnos con paciencia, con aquellos que vamos a vivir por la eternidad. También hay otro versículo del cual nos tomamos, Romanos 12, 18. Hasta donde dependa de ustedes, hagan cuanto puedan por vivir en paz con todos. Por más que querramos hacerlo con todas nuestras fuerzas, no siempre vamos a poder guardar la paz, porque hay cosas que no dependen de nosotros. Dios no te va a tener por responsable por cómo los demás te tratan a vos, pero Dios sí te hace responsable por cómo vos tratás a los demás. Como punto número 2, los miembros del cuerpo de Cristo. Vamos a leer el versículo 7. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida en que Cristo ha repartido sus dones. Él mismo constituyó a unos apóstoles, el versículo 11 al 13, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así ya no seremos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Como punto, quiero mostrar la diversidad de miembros en la iglesia. ¿Te pusiste a pensar en cuán interesante es la dinámica de la iglesia? Está compuesta por diferentes personas, de diferentes nacionalidades, de diferentes lenguajes, de diferentes edades, con diferentes opiniones. Es fácil observar que muchas son las personas que fielmente se congregan en una iglesia local y que no son lo que llamaríamos compatibles. Por eso, uno de los elementos gloriosos de la iglesia de Dios es que Él, el Dios del universo, ha juntado un solo pueblo, compuesto por personas muy diversas, pero que están unidas por un mismo propósito. Esta unión que Dios ha creado es tan especial que la Biblia se la compara como un cuerpo humano, un cuerpo compuesto por muchos miembros diferentes. Dios es el que une a la iglesia en un cuerpo con Cristo como la cabeza. Esta analogía del cuerpo es muy importante. De la misma manera que tu cuerpo y los miembros que componen tu cuerpo son tuyos, la iglesia es un miembro exclusivo que le pertenece únicamente a Dios. Solamente los miembros del cuerpo de Cristo le pertenecen a Cristo. Un solo Señor, o sea, el Señor Jesucristo. Su señorío sobre los creyentes crea y convierte en realidad la unidad de la iglesia. Te voy a hacer una pregunta importante, sumamente importante. ¿Sos parte del cuerpo de Cristo?
¿Sos uno de los miembros del cuerpo de Cristo? ¿Uno de los miembros de la iglesia del Señor? ¿Escuchaste la pregunta? No es si estás asistiendo a un templo, a un edificio regularmente, aunque en este tiempo no lo podamos hacer porque estamos en cuarentena. Habla de un solo cuerpo y un solo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un solo Dios y Padre de todos. Él es el Padre de todos aquellos que le pertenecen. Por haber sido regenerados, nuestra posición como hijos se recibe solo por medio de Cristo. Solo es por medio de Cristo. Para pertenecer a la familia de Dios tenemos que ser adoptados por el Padre. La Biblia también nos revela que la iglesia no es un invento del hombre. Nos dice que la iglesia fue diseñada por Dios desde la eternidad. Y el segundo punto que quiero que miremos es que Cristo ha repartido sus dones, ha equipado al pueblo de Dios. Y lo leemos en el versículo 7, 11 y 13. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida en que Cristo ha repartido sus dones. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Tenemos que darnos cuenta que hay variedad de dones y de ministerios en el cuerpo de Cristo. Todos hemos recibido por gracia diferentes dones de parte de Dios. Así como dijimos que todos somos diferentes, que tenemos diferentes talentos, habilidades, también tenemos diferentes dones espirituales. Hay diferencia entre un talento y un don espiritual. Talento es todo aquello a lo que desde la carne, lo natural, soy bueno para hacer, desde mi naturaleza humana, como un deporte, como, matemática, química, dibujante. Pero un don espiritual es aquello que Dios te da a partir de tu nacimiento espiritual, en tu conversión, que puede que no lo sepas, que lo reconozca o no, que se manifiestan en algún momento. Cada creyente tiene una responsabilidad delante de Dios. La minoría de la gente hace la mayoría del trabajo en la iglesia, pero no dice eso la Escritura, como acabamos de leerlo. Y también podés leer Romanos capítulo 12, versículo 6 y la primera carta a los Corintios capítulo 12. Cada uno de los miembros deben llevar a cabo la obra de servir y de edificar el cuerpo de Cristo en la tierra. Probablemente nadie en la iglesia tenga todos los dones. Así que no debe esperarse que una persona, como el pastor, los ancianos, los líderes, hagan todas las cosas. Cada uno de nosotros somos responsables y nos debemos unos a los otros los dones por los cuales Dios te equipó y me equipó. El tercer punto, y este es el último que quiero compartir, que tiene que ver con la madurez espiritual. Continuamos leyendo. A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose
en amor. Como miembros del cuerpo de Cristo, estamos llamados a unirnos a otros miembros. Por eso, como cristianos, nos unimos a una iglesia local, como por ejemplo la nuestra, la Primera Bautista de Rosario. Pero es importante entender que Dios junta a sus miembros con un propósito. Las reuniones semanales en la iglesia, los domingos, los sábados de oración, los viernes, no se trata de reunirnos simplemente, porque no somos un club social. Hay muchos lugares que tal vez lo hagan mejor que nosotros, sino que nos reunimos porque hay una meta y un propósito que Dios ha puesto para la iglesia. Y acá la está definiendo. Y nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno, a la medida del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La meta de la iglesia local debería ser el crecimiento. Pero el crecimiento no se mide por el número de membresía, de miembros. Sino que una iglesia en crecimiento es una iglesia que progresivamente está madurando y que está edificándose en su conocimiento de la fe y por ende en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Concluimos. ¿Por dónde caminas? ¿Lo haces con una vida digna del Evangelio? Si tenés alguna inquietud, si necesitas un consejo, no lo dudes, te podés contactar con nosotros. Si sos miembro de la iglesia, ¿te comprometés a guardar la unidad del cuerpo de Cristo? ¿Buscas caminar con humildad, mansedumbre, paciencia, en amor? ¿Fuiste equipado? Seguro que sí. Seguro que sí. Fuiste equipado para la obra del ministerio de Dios, a la cual Dios nos ha llamado y que nos está capacitando a través de nuestra iglesia. Nuestro amado pastor Oscar Bianchi partió a la presencia del Señor. Pero hasta que Dios traiga ese nuevo pastor, cada miembro de esta congregación de la Primera Iglesia Evangélica Bautista de Rosario está comprometida en hacer un esfuerzo, en tener ese compromiso para la edificación en amor de todo el cuerpo, que podamos ser luz para la ciudad. El Señor continúa haciendo grandes cosas en nosotros y a través de nosotros. Te dejo y que el Señor llene tu corazón de esta palabra y la puedas poner en práctica, en acción. Bendiciones a todos, hermanos.